Bueno, recuerden nuestro número de contacto 244-4184, 244-4184 o el 0414-748-0377, pero 0414-748-0376 para que nos envíe su mensaje de texto. Aquí vía Twitter escribe, vamos a leerlo, Luis Montilla, que hable de las primarias y media, desconocimiento de la MUP, a los que han hecho grandes sacrificios como los estudiantes. Aquí escribe la MUP, Luis Montillo otra vez, la MUP va a hacer primarias entregando los cuadernos al CNE y la cactahuella, exponiendo a la persecución política a quienes participen. Un mensaje que nos llega a través del Twitter @tercera página. William, esta situación de desabastecimiento, de ausencia de productos, ¿a qué obedece? ¿En serio hay esa guerra económica que mantiene al país en estado de sitio? Fíjate tú, Orlando, ellos han planteado ese discurso de la guerra económica, no este año. Recuérdate tú el DACASO, lo dirigía este general García Plaza. En ese momento, quizá la gente no estaba convencida de la realidad de las cosas y creyó que con el DACASO se iba a resolver el problema y que todo el mundo iba a tener televisores de 8.000 bolívares, de 6.000 bolívares, neveras baratas, etcétera. Y eso dio un resultado electoral en las elecciones de diciembre de ese año. Al cabo del tiempo hemos visto que ni hay televisores de 6.000 bolívares, ni de 4.000 bolívares, ni neveras baratas, sino que cuestan caras. Y son, por cierto, neveras chinas, televisores chinos, etcétera, porque forma parte de un paquete de importación que está prensado pues con la venta a petróleo futuro de parte del gobierno venezolano. Ahorita los chinos le entregaron al gobierno cerca de 6.000 millones de dólares, pero con proyectos amarrados para hacer vivienda. Entonces, el problema no es que la guerra económica la pueda decretar la oposición, como lo dice el gobierno, porque si la oposición llegara a tener semejante poder, bueno, entonces dejaría de ser oposición, estaría gobernando. Porque si llegara a tener el control de todo por encima de un Estado que controla todo, pues entonces el poder estaría allí, no en manos del gobierno. No, lo que está sucediendo es simplemente que pueden haber especuladores y acaparadores de gente afecta al gobierno, como puede ser gente afecta a la oposición, de los individuos que tienen controles, que tienen sus contactos. Yo he visto videos por la televisión, incluso por las redes, de gente de la Guardia Nacional. Y eso no quiere decir que la institución de la Guardia Nacional esté comprometida en la especulación o en el acaparamiento o en el contrabando de papel toalé. El otro día vi en las redes cómo unos tipos llegaron a un sitio, guardaron allí el papel higiénico, el papel toalé, y después se ve como por la parte de atrás empiezan a salir unas camionetas de la misma guardia llenos de papel toalé. Bueno, y eso no es guerra económica de la oposición. Tampoco yo estoy diciendo que esa sea una política o una decisión del comando o del alto comando de la Guardia Nacional. Son elementos inescrupulosos que deberían de aplicarle todo el peso de la ley, como también pueden existir comerciantes inescrupulosos, aguantadores, que dejan pasar el tiempo para que las cosas los vendan a un precio superior, porque parece mentira que todo este sistema hizo sacar del venezolano lo peor que puede haber, ese bachacarismo entre los mismos venezolanos de yo aguanto aquí y entonces yo tengo mi propia red de personas a quien yo le vendo la leche, le vendo el pan, le vendo el jabón y hago de ahí una economía. Como bachaquerismo sucedió, por ejemplo, con los especuladores de los dólares de Cadivi. Entonces, eso no quiere decir, como el gobierno lo quiere señalar, desde el punto de vista del discurso político, de decir, la oposición es la culpable y en consecuencia tenemos que destruirla, porque ellos son los que están generando una situación de hambre al pueblo venezolano. Ahora, William, vamos a suponerlo. Vamos a decir, no, William tiene razón, que la situación del país está grave, el país se está cayendo, sí, tiene razón William, sí. ¿Por qué el gobierno mantiene el control? ¿Por qué el gobierno tiene el poder? ¿Por qué la oposición
oposición no ha ganado espacio en los procesos electorales? No, ¿Por qué el gobierno se sigue? Porque tú mismo lo dijiste. ¿Qué hubiese pasado si vamos a suponer Pérez estuviera gobernando y estuviera en la situación ahorita? Ya hubiese tenido ya 4 golpes encima. Bueno, porque ¿Por qué la gente no ven en oposición como la alternativa de país? No, sí la ven, claro que la ven. Bueno, ahí está la encuesta dice, la encuesta desaprueba la gestión de Maduro, pero no ve a la oposición como una alternativa. Es lógico, porque a la oposición le cuesta difundir su discurso. Claro que hay propuestas. Ahora, tú ves cómo el gobierno arremete contra tal cual, contra el Nacional y contra la Patilla. Y eso es un mensaje a García. Estamos llegando a una campaña electoral prácticamente y están tratando de cercenar a los medios de comunicación. Entonces a la oposición le cuesta. Tú mismo ves en la Asamblea Nacional lo que nos cuesta a nosotros muchas veces debatir y expresar nuestras opiniones, porque el presidente de la Asamblea cree que eso es un cuartel, controla allí el aparato donde te da el audio o te quita el audio. Esa es la realidad del país que estamos viviendo. No es que no la vean como una opción, sino quizá nos ha faltado, Orlando, estar mucho más claro en la oposición. Tú ves en estas cosas que están pasando, cuando el objetivo central es rescatar la mayoría de la Asamblea, cuando el problema serio que tenemos nosotros es de una tiranía de la mayoría que, si logra tener de nuevo control de la Asamblea, pues impondrá o seguirá imponiendo su proyecto hegemónico destructivo del país. Y algunos piensan que es más importante la pequeña situación, pues. Bueno, tus aprehensiones, yo no le estoy quitando importancia a las aprehensiones que tú puedas tener o personal, pero ese no es el objetivo central. Ahora, en este momento se está elaborando la plataforma o la agenda parlamentaria. Lo que nosotros vamos a presentar como discurso y como agenda parlamentaria, en el caso, como estamos seguros, de tener una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. No se trata de tener una Asamblea Nacional para obstruir la acción del gobierno, porque Maduro va a seguir siendo presidente hasta el 2019. No se trata de tener una Asamblea Nacional para llegar a desmontar todo un aparato legislativo que sea útil para el pueblo, porque entonces vas a gastar todo el tiempo en una actitud regresionista y obstructiva. No, la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, justamente hay que revisar un conjunto de leyes que hagan mucho más eficaz las leyes y, por supuesto, al Estado y al espacio donde esas leyes se van a regular. Este caso, por ejemplo, de una ley de protección de la economía. Esto que estamos viviendo, el gobierno pretende proteger al consumidor por la vía de muchos controles y muchos sistemas que a la larga terminan perjudicando al consumidor o al pueblo. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar y sentarnos. Bueno, mire, este modelo que está utilizando el gobierno realmente, de cara a los reales que ha gastado el gobierno de $1 billón de ingresos petroleros y de todos los demás ingresos en el transcurso de estos últimos 10 años, ha tenido efectividad, ha hecho que el Estado sea mucho más eficiente. Bueno, pero según Data Análisis han subido en las encuestas, han subido, han mejorado. Claro, pero entonces si fuese errónea la acción, era para haber perdido puntos, y al contrario, lo que han hecho es subir. Sí, pero es más, la firma contra Obama, lejos de doblegarlo, de verlo mal, al contrario, ha crecido en la aceptación de la popularidad. Y dicho por Data Análisis, ¿no? Claro, pero esa es otra cosa, déjame explicar. Yo no estoy desconociendo cosas buenas que el gobierno tenga, sí las hay. Ojalá el socialismo productivo fuera una realidad, porque no puede haber socialismo sin producción, sino que vas a distribuir tú. ¿Sí? El error conceptual del gobierno, que es un socialismo rentista. Como tengo petróleo, yo puedo darme el lujo o de endosarlo, o de prestarlo, o de simplemente seguir aplicando el método rentista, es decir, tengo petróleo y doy plata para esto y para lo otro. En algunos casos eso ha dado resultados. Por ejemplo, si tú le pudieras garantizar a la clase media y a todos los sectores su apartamento, que todo el mundo pudiera tener el derecho de adquirir un vehículo,
y no esperar 200 años para que te llegue un vehículo. Bueno, eso son cosas positivas que le pueden llegar y que uno aplaude ese tipo de cosas. Y lo están haciendo. Bueno, ahí el presidente de la República anunció estos días la vivienda número 700.000. Está bien, eso me parece bien, y pudieran hacer mucho más vivienda, pero y deben de hacerla con un criterio social, no con el criterio de la rentabilidad política. Voy a hacer vivienda aquí en esta parroquia y en este circuito, porque si yo hago vivienda en esta parroquia, en este circuito, me va a inflar el índice poblacional y eso me puede generar a mí tener un diputado más. No, ese tipo de cálculo electoralista es lo que yo rechazo. Yo creo que si tiene que haber vivienda, tiene que ser vivienda para todos. ¿Cuánto le cuesta hoy día a un joven? Y eso no se hacía en la Cuarta República cuando ustedes gobernaron el país. Orlando, póngase usted a ver aquí en el caso de Mérida. La Cuarta República hizo Santa Elena, Santa Juana, Domingo Peña, Los Curos. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido, no hemos conocido gente allí? ¿Y acaso que les pidieron carnet? ¿Cuánta gente? Bueno, y no salieron votos chavistas de Los Curos y votos chavistas de Santa Juana, de Santa Elena, de Chama, de abajo de donde vives tú, Ciro, ¿dónde es? El Arenal, toda esa parte por ahí. ¿Cuántas casas no hizo la gobernación? ¿Cuántas casas no hizo el gobierno? ¿Cuántas casas no hizo los gobiernos nacionales en toda esa zona? La urbanización Humboldt, ¿quién la hizo? Los Sausales. ¿Y cuántos votos no salieron de ahí muchas veces por el gobierno de Chávez en su momento? No es eso. No, porque viviendas hizo mucho la democracia. Toda esta zona, urbanizaciones se hicieron aquí completos y buenas casas. El sistema de vivienda rural, toda la zona del Valle fue hecho con el programa de vivienda rural prácticamente de los gobiernos de la democracia. Y del Valle no salían votos antes de Chávez. Bueno, ¿acaso que le pidieron a cada quien una carta generacional donde se le dijera, le vamos a dar hasta una casa para que toda la vida vote por ahí? No fue así. Ahora, tú me estás planteando un tema que es que en las encuestas de alguna manera ha venido una oxigenación del gobierno de Maduro. Es cierto. Por eso que los radicalismos nunca son buenos, Orlando. Porque justamente el gobierno utilizó el decreto de Obama para establecer una narrativa que lo hiciera huir hacia adelante sobre el vasto y gravísimo problema económico y social que tiene. Entonces trató de desorientar o de desviar, mejor dicho, la atención y generar allí un discurso nacionalista sobre la base de que por lo demás un decreto que el mismo Obama en la misma cumbre o días antes u horas antes del inicio de la cumbre ya había aclarado cuando dijo que Venezuela no era ninguna amenaza, sino de lo que se trataba era de unos funcionarios que si querían invertir en los Estados Unidos, ahí habían leyes que regulaban esas inversiones. Pero de ahí se agarraron como pretexto para crear toda una narrativa. Ya eso ha llegado a su punto final. Ya la cumbre ya no existe. Ya la gente se dio cuenta que no era eso. Por eso es que yo soy de los que pienso que la unidad es un valor estratégico, que tenemos que trabajar todos unidos, que en este momento a lo mejor no es todo lo bueno lo que tenemos, pero tenemos que luchar por mejorar, porque el gobierno utiliza cualquier situación interna nuestra como un pretexto para ahondar diferencias y en todo caso huir hacia adelante. Ese es un juicio crítico objetivo que lo hago a través de este medio. No estoy buscando, vamos a decirte, polemizar ni desconocer a nadie, sino que aquí se habló, Orlando, por ejemplo, durante un tiempo, bueno, vamos a hacer la constituyente. Bueno, llegó el tiempo en que a lo mejor esa alternativa y esa propuesta pudiera tener ubicación histórica en otro momento. Se habló del Congreso Ciudadano. Bueno, igual argumento puedo decir, a lo mejor eso es factible en otro momento histórico, pero no ahora. Cuando se hablaba en aquel entonces de estas propuestas y uno llegaba y decía, preparémonos para las elecciones parlamentarias, te caían a palos y te decían, ¿cómo es posible que vas a hacer eso de aquí? Y te estoy hablando del año pasado. En las elecciones, puro electorero. Exactamente, y resulta que ahora todos estamos coincidiendo en las elecciones parlamentarias. Los que antes no creían con los que sí siempre hemos creído en esa vía. Yo sí soy de los que pienso que si esa brecha existe, que si esa alternativa establecida en la misma Constitución, todos trabajamos unidos con un discurso, como tú lo acabas de señalar, que llegue abajo, que se fortalezca con una organización de base,
en los sectores populares, yo estoy seguro que nosotros pudiéramos rescatar la mayoría de la Asamblea. No necesariamente todos los que vamos como candidatos somos los mejores. Pero William, ¿cómo ustedes van a rescatar la mayoría en la Asamblea cuando los mensajes que le están enviando a la población son contrarios al efecto democrático? Fíjate el caso de San Cristóbal, lo que está pasando en San Cristóbal ahorita, fíjate el caso lo que está pasando en Nueva Esparta ahorita, fíjate el caso que está pasando en el mismo Miranda ahorita con Primera Justicia. Es decir, no hay una demostración, no hay un mensaje de amplitud, de unidad, no hay un mensaje de mira, nosotros somos la alternativa porque estamos comprometidos con el país. No, al contrario, lo que hay son mensajes de mezquindades, de posiciones personales, de posiciones partidistas por encima de la verdadera necesidad del país. Déjame ver si me aproximo un poco a lo que quieres decir. Mira, en Nueva Esparta hay primarias, en el Táchira hay primarias, y en Miranda no sé si hay primarias. No sé si hay en algunos sitios, porque yo sé que en el caso, por ejemplo, de Baruta Latillo, donde va María Corina, ella simplemente pidió que el suplente lo pusiera ella, y ya por consenso, que el consenso es un reconocimiento. No estoy hablando mal, porque yo he sido amigo de ella y he sido muy solidario en su lucha, y ella fue la que me puso a mí el pañuelo cuando a mí me lanzaron el micrófono hace 2 años. Pero fíjate tú lo que ha pasado en esos otros estados, que lejos de utilizar ese espacio para fortalecer un mensaje unitario, están echándose plomo uno con otro. Eso es lo malo de la primaria, en este momento en que estamos viviendo en el país. En Nueva Esparta la pelea ha sido a plomo allá. ¿Qué sentido tiene? El que gane, ganó, ok. ¿Y tú crees que el que no ganó, que queda herido por lo que tú le dijiste en los medios de comunicación, va a salir entusiasmado a votar por ti? Entonces, por eso es que yo digo e insisto que en este momento de tanta incertidumbre, donde la gente necesita sosiego y sobre todo certeza en el discurso, la unidad es estratégica, y el consenso, más que imposición, es un reconocimiento y es un equilibrio. Yo no quiero andar más sobre el tema, sino simplemente buscar la manera propositiva. Yo conozco a algunos de los que me han escrito, porque bueno, yo no los he visto, a Luis lo vi yo muchas veces aquí. Luis era muy de confianza del Éster. Él dirigía Copella aquí en Mérida y formaba parte de la mesa de la unidad, y hasta hace poco me mandaba mensajes donde decía que buenas intervenciones tenía yo en la Asamblea Nacional, y yo lo aprecio mucho a él. Yo no, por el hecho de que en este momento tengamos una óptica distinta, yo no voy a ponerme a descalificarlo, ¿verdad? Bueno, tiene su posición, pues. Y ahora va a competir contra ti. Bueno, no sé, pero competir, yo no entiendo competir dentro de la oposición. Yo estoy compitiendo contra el candidato del gobierno, porque ese es el objetivo. Nosotros tenemos que ganar aquí en Mérida, y ganar en Ejido, y ganar donde se tenga que ganar. Y llevar realmente un planteamiento de reconstrucción del país. Ahora, el pueblo dirá, oye, William Dávila no merece estar allí, no ha hecho nada, no me siento representado en él. Bueno, he tratado de hacer lo mejor posible, incluso no solamente en la confrontación del debate político, sino que he llevado propuestas por Mérida, 3 proyectos de leyes. Por ejemplo, la reforma a la ley de la zona libre cultural, científica y tecnológica de Mérida, ley que nosotros sacamos cuando yo fui senador en 1990. Y que ahorita no sirve para nada, ahorita ni se aplica ni nada. La ley no la han derogado, la ley existe. Es más, fue un avance, fue una novedad de lo que significaba el desarrollo endógeno tecnológico. Hoy día tiene vigencia. Lo que pasa es que este es un gobierno muy inepto. Es un gobierno que no entiende realmente las cosas, sino ellos sustituyeron el viejo concepto de la dictadura del proletariado por ese concepto gramsciano de la hegemonía comunicacional. Ellos piensan pues de que efectivamente esa superestructura lo determina todo, es decir, y yo no creo en esos determinismos históricos. Yo soy de los que pienso en una sociedad plural, en donde efectivamente la otredad, es decir, el otro, tiene que ser respetado. Es decir, mi discurso es sobre la base de una dimensión política. Yo no estoy utilizando el discurso de la lógica de la guerra, que es el desconocimiento del otro. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que hay mucha perspectiva en el caso de Mérida. Tengo una propuesta, y la estoy estudiando, de una ley de protección al turista, que eso nos permita a nosotros realmente darle la significación al turista cuando venga a Mérida, o al patrimonio
o a las perspectivas turísticas de Mérida, porque es como el eje central de nuestro desarrollo, cómo vincular el turismo con la universidad, con la ciencia, con la cultura, con el turismo que se desarrolla en los municipios, porque son los alcaldes los primeros que conocen de su activo turístico. Yo hablé de esto un poco en Tabay, donde la mesa de la unidad de Tabay, por cierto, hemos hecho 2 grandes reuniones allá donde han estado representados todos los sectores. Les agradezco mucho a Carlos y a todos los que forman parte de la mesa de la unidad de Tabay, de Santo Marquina, que forma parte de mi circuito, esa espontaneidad que han tenido y sobre todo de ir a avanzar, no solamente en lo político, sino avanzar. Bueno, la ley de la zona libre es una ley que beneficia al municipio Santo Marquina porque está incluido dentro de la zona libre cultural, científica y tecnológica. ¿Cómo hacemos para que esa ley, si tiene algunas trancas o algunas trabas o algunos rezagos históricos, los adecuemos a la nueva realidad de Mérida? Yo voy a ir el jueves a una presentación que me invitó Germán Monzón, que me pareció muy interesante, sobre una propuesta que él tiene para fortalecer el turismo, pensando de cara hacia futuro de hacer un túnel debajo de del Sierra de toda nuestra cordillera, de aquí hacia Pero esa propuesta la presentó el gobernador Alexis Ramírez cuando fue candidato y lo habló en el programa venezolano de televisión. Bueno, yo voy a... que en 20 minutos nos poníamos en Barinas. Ese es el puente, esa es la carretera, esta es otra cosa, esta es la carretera que ellos dijeron que iban a hacer por el páramo, pero por la parte de atrás, por Barinas. Esta es otra cosa, esto es por Sierra Nevada, un túnel, según lo que hoy leí en la invitación que me hizo Germán, y todo un proyecto de infraestructura. Bueno, yo voy a escucharlo, el jueves va a ser en el Colegio de Ingenieros, que me parecen son propuestas muy importantes, porque dentro del contexto que estoy hablando, ese proyecto de ley de protección del turismo, del desarrollo del turismo de Mérida, y eso se puede hacer porque tenemos la experiencia de la ley de la zona libre cultural, científica y tecnológica de Mérida, que muchos creyeron en aquella época, eso no va a salir, porque no podemos estar legislando para un Estado, y resulta que sacamos la ley. Alberto Arbelo me daba a mí los insumos, vamos a decirte, conceptuales, el que era vicerrector de la universidad en aquel entonces, no me recuerdo ahorita el nombre, todo el apoyo logístico de la universidad, y a mí me tocó, que era senador, miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, dar el impulso político y el trabajo parlamentario, y sacamos esa ley en 1995. Otra propuesta que hice ahorita fue un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública, es decir, todas las alcaldías, toda la gobernación, todas las oficinas públicas, consejos comunales, comunas, etcétera, tienen que tener su página web, y cualquier persona que quiera acceder a la información presupuestaria, saber qué obras están ejecutando, cuáles son los recursos que yo tengo para mi parroquia. No solamente es el trámite administrativo de cualquier solvencia o de cualquier cosa que quiera sacar, no, es que yo quiero controlar el ejercicio de la función pública de mi alcalde. Bueno, yo me meto en mi computadora o voy a un cibercafé o a un punto móvil cibernético que haya establecido la misma alcaldía, y yo me meto ahí y yo puedo averiguar, bueno, mire, aquí destinaron 10 millones de bolívares para la parroquia Jacinto Plaza. Bueno, yo quiero saber en qué me lo distribuyeron. Ese proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública, incluso utilizando la ley en la cual yo participé también, que sí es ley hoy día, que es la ley de la informática, ¿no?, del software libre, en donde mantuve pues una posición que algunos pensaron que no iba a mantener, porque tú sabes que en este tema del software libre hay discusiones de algunas personas que quieren todavía la política de las licencias, y yo soy de los que creo que la administración pública y todo el mundo tiene que ir migrando hacia un software libre. Bueno, ahí participé. Y otra propuesta que hemos tenido en materia, por ejemplo, de control, cuando se presentó aquí el H1N1, y así una serie de cosas importantes para el desarrollo de la infraestructura en general del Estado de Mérida. Entonces, uno como diputado, Orlando, en este caso concreto, por supuesto que la Asamblea en este momento es una trinchera política, porque tenemos una mayoría que no van con flores, van con insultos. Es más, Orlando, si no hubiera sido por los 4 diputados que brincaron la talanquera, el gobierno no hubiera aprobado la ley habilitante. Pero no olvidemos que allí salieron 4 diputados, precisamente algunos hasta por primaria,
Y en otros casos hasta... ¿Cuál de los 4 es por primaria? Bueno, mira, ninguno por primaria. William Ojeda es acuerdo. Creo que Núñez también fue acuerdo que se lo dieron, se fue acuerdo ahí pero para gobernador. Para gobernador. Bueno, pero fue por acuerdo porque para salvarlo porque el gobierno lo iba a meter preso en la etapa mobiliaria. La talanquera. Por eso. Valió los votos de la oposición. El otro, Ricardo porque los Maricorina lo quiso llevar de suplente, ¿no? Pero el suplente era... Pero lo que te quiero decir, Orlando, que a veces cuando se utiliza el discurso, que bueno, que hay que buscar es pura gente joven, porque esto no es así. Hay que poner gente que tenga lealtad y compromiso. Pero fíjate lo irónico de la cosa, los 4 fueron por acuerdo, William, por consenso. Espérate, páralo ahí. Se lanzaron después como candidatos a gobernador. Hernán y perdió. Se lanzaron, una primaria, la ganó. Y después se volteó. Claro, y ella tenía la fortaleza de ser diputado. Lo que quiero decir es tenía la fortaleza. Quiero decir es el elemento en sí, no necesariamente porque tú vayas a una situación de esa naturaleza. No es lo mismo ser precandidato sin ser diputado a una gobernación a tener la fortaleza y la plataforma de ser diputado. No, todo lo contrario. Porque más bien tú como diputado te quita mucho tiempo. Aquí me está escribiendo el señor William, su próxima candidatura, ¿qué propuesta representa? Va a compartir la propuesta con su candidato junto, Loren Castro, de Voluntad Popular. Bueno, por cierto, porque claro, no he mencionado ese otro aspecto. Mi compañero de fórmula es Lorenz Castro, que fue dirigente aquí estudiantil, muy vinculado con la universidad. Y es de Voluntad Popular, o sea que no es así lo que se ha venido alegando y diciendo de que no se le da chance a los dirigentes jóvenes, no es así. Eso es William, el viernes tuvimos aquí a Jorge Sandoval, que fue el candidato del chavismo con más postulación que obtuvo el pasado 19 de abril. Y él nos dijo algo que yo no sabía, y de hecho y Ana tampoco, nos quedamos sorprendidos y Ana lo investigó, y es que algo que sale en Wikipedia. ¿Quién escribe en Wikipedia? ¿Por qué te mencionas? Software libre. Ese software libre. Cualquiera puede cambiarlo. Y él presentó allí y puso que el argumento era eso, que estaba en contra tuya por lo que decía en Wikipedia. No sé qué dice. Cualquiera puede escribirlo, bueno, podrán decir cualquier cosa en contra de mí. Pero el software libre, precisamente en Wikipedia, tú puedes poner lo que tú quieras. Yo también puedo poner maravillas de mí mismo. Que eso es abierto, eso cualquiera puede. Cualquiera llegue y lo cambie. Cualquiera puede. El que me adversa a mí no va a poner cosas buenas mías, ¿no? No, eso no. De hecho, no hay flores. Que yo fui esto, que yo fui a otra cosa, que no sé qué cosa, que las licitaciones, que yo, es decir, de acuerdo con ellos, o sea, yo me robé la gobernación, pero resulta que soy diputado a la Asamblea, nadie me ha dicho nada. Ni me han sacado. Y no hay juicio. Ni tengo un juicio. Entonces, es habladera de paja. Es simplemente esa política de la lógica de la guerra, de destruir a la Venezuela. No, vamos a discutir ideas y proyectos políticos, ideológicos si quiere, porque se los he demostrado en la Asamblea Nacional. No, vamos al terreno de la discusión, a la batalla de las ideas que tanto mencionan. Vámonos para allá. Vamos a ver qué es lo que puede hacer una Asamblea Nacional por Mérida si tuviéramos la mayoría. Porque aquí ha habido la mayoría del gobierno y pregúntense entonces ustedes qué han hecho los diputados del gobierno con todo el control público a su favor, para beneficio de Mérida. Podemos hablar las cosas claras, porque aquí a veces se dice no. Bueno, pero ellos pueden decir, no, mire, tenemos el Tromerca, hicimos denle por lo menos ponle una florecita al Mateo. ¿De dónde vino Tromerca o de dónde vino el trolebús de Mérida? ¿No vino la gobernación mía? El trolcable para Chama no estaba metido dentro del proyecto ese del trolebús de Mérida. Pero eso no es un invento de Chávez, pues. No, eso no es invento de Chávez, eso es un invento de la democracia. Porque cuando yo me fui de la gobernación, ya estaba comenzándose, o ya estaba creo que terminado, o comenzándose en su parte final, el patio de talleres en Ejido, la estación del trolebús, ya se habían ordenado los 25 buses que cuando llegó Chávez aquí y los trajo, era porque ya se habían ordenado en 1999. Además, yo fui a España a ordenar los buses. Yo me reuní con Aznar incluso, porque en ese momento el precio del petróleo había bajado a $9. Y entonces entró a funcionar automáticamente un préstamo concesionario del Reino de España a Venezuela por $600 millones, y yo peleé para que metieran a Mérida allí y le dieran recursos para el trolebús.
y de esa manera multiplicar la ley Paraguas. Es igual que en el caso de los túneles abajo de la carretera Mérida Panamericana. Si esos túneles no se hubieran abierto en 1997, siendo presidente Caldera y yo gobernador del estado, ¿a dónde estaríamos nosotros circulando hoy día? Es lo mismo que el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Ese aeropuerto se comenzó a construir en 1984 siendo yo gobernador. Y en 1986, cuando me fui, ya estaba prácticamente hecho el terminal, y después yo, siendo viceministro del Interior, ayudé para que la pista llegara a tener 3.600 metros. Y después, siendo gobernador electo en 1995, 96, construí con recursos del FIDE la base aérea que está ahorita en el Vigía. Yo hago estas cosas y las menciono. Y entonces la pregunta, los adversarios creen que uno no ha hecho nada. Entonces, y que solo han hecho eso. La pregunta es: ¿por qué perdiste la gobernación contra Marco de Orellana? Me lo responde ahorita, después de la publicidad. Vamos a hablar del restaurante del Hotel Piso.